Buenas tardes, mi nombre es Jesús Díaz y le voy a hablar sobre la soldadura. Concepto de soldadura. Es un proceso de fijación donde se utilizan dos o más piezas, generalmente de metales, para que con calor y presión se pueda fundir y juntar. Al momento de enfriarse se crea la unión. Historia de la soldadura. Esta surge en la edad de bronce y en la edad de hierro. Edad media. En la Edad Media se desarrolló la soldadura de fragua. En 1800, Sir Humphrey Davy inventó el arco eléctrico y con ella desarrolló la soldadura. En 1836, Edmund Davy descubre las propiedades del acetileno y cómo producirla. En 1881 se inicia la soldadura por arco eléctrico y por electrodo de carbonos, pero a ser consumido rápidamente por degradación. En 1890, Nicolás Sillano y Charles Coffin inventaron los electrodos de metal. En 1893, Elliot Thomson crea la soldadura a gas. En 1920 surge la soldadura automática donde el alambre de electrodo es alimentado continuamente. Y en 1957 surge la soldadura por arco con núcleo fundente también automática. Importancia de la soldadura. Es un sistema eficiente que se utiliza en la construcción, en la reparación de elementos metálicos y también y al momento de utilizar remaches, la estructura se debilita y se tiene que hacer una perforación para crear la unión de la soldadura y así agregarle una cantidad no tan importante de peso para mantener la resistencia de material total. Aplicaciones para soldadura. En ella se encuentra soldadura blanda, soldadura fuerte, soldadura eléctrica y soldadura acetilénica. En la soldadura blanda se utiliza para la fabricación de juguetes, motores de aviones y vehículos espaciales. En la soldadura fuerte se utiliza para la electricidad, electrónica y automotriz. En la soldadura eléctrica se usa en la fabricación y la estructura, como en la fabricación de sistemas de tubería, fabricación de tanques o reparación de estructuras de acero por erosión o corrosión. Soldadura oseastilénica. Se usa en el mantenimiento, reparación, manufactura liviana y automotriz. También como es una fuente de energía calorífica para calentar, doblar, forjar, endurecer, etc. Material de base. Pieza metálica que sirve de base para ser revestido. Material de aporte. Es aquel elemento que se utiliza para realizar los cordones y todos ellos deben cumplir unos requisitos de calidad y resistencia por la norma o especificación del fabricante. Posiciones para soldar. Esta se refiere a la posición de eje de diferentes planos para soldar. Para realizar una soldadura en arco, que es la más utilizada, es de gran importancia saber la posición del electrodo al momento de realizarlo y se tiene que mantener en un ángulo inclinado de 60 grados con respecto a la soldadura alineada y los cordones de soldadura. Posición plana o de nivel. La pieza recibe la soldadura en posición paralela al suelo. Posición horizontal. La cara principal de la pieza está en posición horizontal. Posición vertical. La cara de la pieza está en posición vertical. Posición sobre la cabeza.
La pieza se encuentra sobre un plano horizontal paralelo al suelo, pero encima de la altura del soldador. Partiendo de estas posiciones fundamentales, según la normativa americana, se utiliza el número para indicar la posición de soldadura. 1 si es plano, 4 si es elevada, 5 que es grove y significa ranura, file si es en ángulo. 5 se utiliza cuando se va a soldar una ranura de tubería o 5G. Y 6 es cuando el eje de tubo está inclinado en un ángulo de 45 grados. Tipo de juntas. Ella se encuentra unión de palmadas o a tope, unión de esquina o L, unión solapada o superpuesta, unión de T, que una parte es perpendicular y la otra hace la forma de una T, y unión en borde. Movimientos de los electrodos. En ella se encuentran los movimientos de zigzag, que es longitudinal, movimiento circular, movimiento semicircular, movimiento de zigzag transversal, movimiento entrelazado. Tipo de soldadura: soldadura eléctrica y los equipos que se utilizan. Máquina para soldar. El voltaje no debe ser menor de 220 voltios ni mayor de 400. Cable. Un cable para los electrodos que genera la corriente y el otro cable es para conectar en generador de poder. Portaelectrodo. El portaelectrodo sirve para fijar el electrodo cuando se realiza la soldadura. Conector. El conector mantiene la pieza y el cable de la pinza conectados durante la soldadura. Soldadura oxiacetilénica y los equipos que se utilizan. Entre ellas están cilindro de oxígeno, cilindro de acetileno, válvula, reguladores de oxígeno, reguladores de acetileno, manguera, boquilla, soplete y carro de transporte. Soldadura TIC. Entre ellas se encuentran generadores de soldadura, pistola o portaelectrodos, electrodos. El electrodo se fabrica con tungsteno o aleaciones de tungsteno y prácticamente no son consumibles. El gas. El gas se utiliza con protección y cuyos objetivos es el desplazamiento del aire por la contaminación de oxígeno por nitrógeno en la atmósfera. Suministro de agua de enfriamiento sería otro. Soldadura mixta. Entre ellas se encuentra caudal de metro, que es instrumento de medición del caudal. Pistola para soldar. Regulador de presión con medidor de caudal. Manguera de suministro de gas, que es el que circula el gas de protección al regulador hacia el equipo. Electrodo. Electrodo es un alambre de aporte que conduce corriente eléctrica. Amperímetro. Sirve para graduar el nivel de la corriente en amperios. Cilindro de gas de protector. Fuente de energía. Cable de potencia y control. Pinza masa, voltímetro y por último alimentador de alambre. Soldadura fuerte. Se utiliza principalmente dos herramientas, que es el soplete y el horno. El soplete es la tubería unida a un depósito de gas, tales como el acetileno, el butano, el propano, etc. Este gas sale por el extremo y cuando sale se mezcla con el oxígeno que está presente en la atmósfera. El horno. El horno es un elemento de calor que su fuente de energía es la electricidad, el carbón y el gas, y nos permite mantener
encerrado en una cámara. Soldadura blanda. Entre la soldadura blanda se encuentra el dispositivo de soldadura, el fundente y el metal de aportación. Ahora vamos con ensayo en la soldadura. Ensayo no destructivo. Es un conjunto de pruebas que se realiza y entre estas están inspección visual de la soldadura, líquido penetrante, partículas magnéticas, prueba ultrasonido, inspección por rayo X y termografías. Ensayos destructivos. Entre estas está la prueba de impacto, que determina la resistencia del cordón de soldadura mediante un impacto. La más relevante es la de Charpy. Está la prueba de tensión, que esta se realiza con una probeta a ser estirado hasta romperse. También está la prueba de dureza, prueba de hidrógeno difusible, análisis metalográfico y análisis químico. Los equipos de protección personal son la máscara de soldar, que protege la cara, los ojos y el cuello. Está los guantes de soldar, que protege la mano y la muñeca y así previene el riesgo de salpicaduras o quemaduras. El delantal de cuero, zapatos de seguridad y gorro, polaina y casaca de acero y lentes protectores. Muchas gracias por su atención.